Brenda, cariño, sabes que mamá está haciendo todo lo posible. Quizá el año que viene Pero es ahora cuando cumplo 7. Las niñas se van a reír de mí por no tener ninguna muñeca. Tracy se arrodilló en la acera concurrida de Baltimore y estrechó con fuerza a su hija de 6 años mientras las lágrimas le corrían por la cara. Detrás de ellas el escaparate de la juguetería brillaba cruelmente con decenas de muñecas Barbie, en sus cajas rosas perfectas. Cada una representaba un sueño que Tracy simplemente no podía permitirse hacer realidad. Lo siento, bebé. Lo siento mucho por no poder darte esto. La pequeña Brenda, con su vestido azul claro y su coleta rubia, sollozó contra el hombro de su madre. Lo sé, mami. Lo sé. Perdón por pedirlo. Perdón por ponerte triste. Esas palabras hicieron añicos el corazón de Tracy en 1000 pedazos. Su hija, con solo 6 años, ya cargaba con el peso de la pobreza sobre los hombros. Ya entendía que pedir era pedir demasiado. Ya sabía que los sueños cuestan dinero que ellas no tenían. Lo que Tracy no sabía era que a pocos pasos un hombre se había detenido. Un director general millonario con un traje negro de Armani y un Rolex reluciente, que 5 años atrás lo había perdido todo lo que importaba. Un hombre que se había convertido en una cáscara vacía, trabajando sin descanso para olvidar el dolor de perder a su esposa en un trágico accidente. James Randall no planeaba involucrarse. No planeaba sentir nada. Durante 5 años su corazón había estado congelado, encerrado junto a los recuerdos de Cassandra y su preciada colección de muñecas Barbie. Pero algo de aquella escena atravesó todas sus defensas. Algo en el grito desesperado de aquella madre y su hija despertó una parte de él que había estado muerta durante tanto tiempo. Y cuando James dio el primer paso hacia aquellas 2 desconocidas, no tenía idea de que estaba a punto de cambiar 3 vidas para siempre, incluida la suya. Antes de seguir con la historia, cuéntanos desde dónde la ves y cuántos años tienes. Espero que disfrutes el relato. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las bulliciosas calles del distrito de Inner Harbor en Baltimore. James Randall se movía entre la multitud como un fantasma. Su costoso traje negro de Armani contrastaba con los compradores relajados de un viernes por la tarde que lo rodeaban. Sus zapatos Oxford pulidos repiqueteaban metódicamente contra el pavimento cada paso tan medido y controlado, como cualquier otro aspecto de su vida, cuidadosamente construida. El Rolex Submariner de su muñeca atrapaba la luz agonizante del día, símbolo de un éxito que se sentía cada vez más vacío con el paso de las jornadas. 5 años. 5 años desde el accidente. 5 años desde que las carreteras resbaladizas por la lluvia le arrebataron todo lo que importaba. 5 años existiendo en un mundo descolorido, donde cada día se fundía con el siguiente en un desfile interminable de reuniones de junta informes financieros y noches en vela en una mansión que resonaba con recuerdos. James apenas registraba los escaparates que pasaba. La risa de los niños que jugaban cerca era solo ruido de fondo. El olor de los pretzels recién hechos de un vendedor ambulante le pasaba desapercibido. Se había vuelto tan diestro en cerrar el mundo afuera que hacía falta algo realmente chocante para penetrar los muros que había construido alrededor de su corazón. Ese algo fue el llanto de una niña, no el berrinche de una criatura mimada a la que le niegan un juguete, sino los sollozos rotos y desgarradores de una decepción genuina mezclada con la dolorosa conciencia que llega demasiado pronto a algunos niños, el conocimiento de que la vida no es justa y que a veces el amor no basta para darte lo que quieres. James dejó de caminar. Sus ojos gris azulado que sus colegas describían como fríos y calculadores se alzaron del pavimento para buscar la fuente del sonido. Lo que vio hizo que algo se resquebrajara en la armadura cuidadosamente mantenida alrededor de su corazón. Una joven estaba arrodillada en la acera frente a una juguetería brillantemente iluminada. Su larga melena rubia caía hacia adelante ocultándole parcialmente el rostro, pero James pudo ver las lágrimas que le surcaban las mejillas. Su camiseta blanca estaba algo descolorida, sus vaqueros mostraban desgaste en las rodillas, y todo en su postura hablaba de un cansancio que calaba hasta los huesos.
pero fue la pequeña en sus brazos lo que realmente captó su atención. La niña no debía de tener más de 6 o 7 años. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta alta y un sencillo vestido azul claro con diminutas flores blancas. Se aferraba a su madre desesperadamente, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Detrás de ellas el escaparate de la juguetería ardía con color y promesas. Fila tras fila de Barbies se alineaban en sus cajas rosas perfectas, cada una representando un sueño, un deseo, un anhelo de la infancia. James se descubrió acercándose atraído por algo que no sabía nombrar. Había pasado 5 años evitando la emoción, huyendo de sentir, enterrándose en el trabajo para escapar del dolor. Pero esa escena, ese momento de vulnerabilidad humana en bruto, burló todas sus defensas. Pero mami, la voz de la niña estaba gruesa por las lágrimas. Todas mis amigas en la escuela tienen Barbies. Emma tiene 5. Sofía tiene la casa de ensueño. Incluso Katie, que acaba de mudarse, tiene 3. Yo solo quiero una. Solo una por mi cumpleaños. La mujer Tracy, aunque James aún no sabía su nombre, apretó a su hija contra sí. Su voz se quebró al hablar cada palabra causándole un dolor claramente físico. Brenda, cariño, sabes que mamá está haciendo todo lo posible. Trabajo todos los días, todos los turnos que consigo. Pero ahora mismo necesitamos ese dinero para el alquiler, la comida y tus útiles escolares. Lo sé, susurró Brenda. Y la resignación en su joven voz fue quizá la parte más desgarradora. Lo sé, mami. Perdón por pedirlo. Perdón por ponerte triste. Tracy dejó escapar un sollozo que trató desesperadamente de ahogar contra el cabello de su hija. No, cariño. No, tú nunca me pones triste. Me haces feliz todos los días. La que lo siente soy yo. Siento no poder darte una muñeca Barbie por tu cumpleaños. Siento no poder darte todo lo que mereces. James se quedó inmóvil, su mano moviéndose inconscientemente hacia su pecho, donde un dolor comenzaba a extenderse. ¿Cuándo había sentido algo así por última vez? Esa oleada abrumadora de emoción que amenazaba con ahogarlo. No desde Cassandra. No desde que sostuvo su mano en el hospital y vio cómo la vida se escapaba de sus ojos. Cassandra, su hermosa y dulce Cassandra, que coleccionaba muñecas Barbie desde niña y había mantenido esa colección en la adultez. Cada muñeca cuidadosamente preservada en su caja original o exhibida con cariño. Solía decir que algún día, cuando tuvieran una hija, compartiría con ella su colección. Le enseñaría a apreciar el arte, la moda y los sueños que cada muñeca representaba. Pero nunca tuvieron esa hija, y Cassandra nunca pudo compartir sus tesoros. James miró a la niña que lloraba en los brazos de su madre, y por primera vez en 5 años sintió algo más allá del entumecimiento. Sintió el despertar de un propósito, el susurro de un significado, el eco del hombre que solía ser antes de que la tragedia lo vaciara. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, antes de que los muros se reconstruyeran, James dio un paso hacia adelante. Disculpe. La cabeza de Tracy se alzó de golpe, sus ojos verdes abiertos de sorpresa, y con un matiz de cansancio defensivo. Rápidamente se secó las lágrimas con el dorso de la mano intentando recomponerse. Brenda se asomó por detrás de su madre con los ojos enrojecidos e hinchados. «Perdón por interrumpir», dijo James, sorprendido por lo oxidada que sonaba su voz, por lo desacostumbrado que estaba al tono de una conversación genuina. No pude evitar escuchar y yo... Hizo una pausa buscando palabras que le resultaban extrañas en la lengua. Mi nombre es James Randall, y me encantaría comprarle un regalo de cumpleaños a esta jovencita. Tracy se irguió rápidamente colocando a Brenda detrás de ella en un gesto protector que James encontró tanto admirable como desgarrador. Es muy amable de su parte, dijo ella con voz cortés pero firme. Pero no aceptamos caridad de extraños. Había orgullo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros erguidos, en el modo en que levantaba la barbilla a pesar de las lágrimas aún brillando en sus mejillas. James reconoció ese orgullo. Era la misma independencia feroz que surge de haber librado demasiadas batallas sola, de negarse a mostrar debilidad, porque mostrarla significaba ser vulnerable, y ser vulnerable podía destruirte.
No es caridad, dijo James suavemente, y se sorprendió al descubrir que estaba siendo más honesto de lo que había sido con nadie en años. Hoy habría sido el cumpleaños de alguien muy especial. Mi difunta esposa Cassandra. Le encantaban las muñecas Barbie. Tenía una colección que atesoraba más que casi cualquier otra cosa. Tragó con dificultad empujando el nudo en su garganta. Siempre decía que algún día la compartiría con una hija. Nunca tuvimos esa oportunidad, pero creo que ella querría que hiciera algo amable en su memoria hoy. ¿Me permitiría ese honor? La expresión de Tracy se suavizó la lucha interna evidente en su rostro. James podía ver la guerra entre su orgullo y el amor por su hija, entre su deseo de proveer y su incapacidad de hacerlo, entre aceptar ayuda y mantener su independencia. Por favor, añadió James. Y esa sola palabra cargaba el peso de 5 años de aislamiento, 5 años de negarse a conectar con otro ser humano, 5 años de cerrar el mundo afuera. Significaría más para mí de lo que imagina. Brenda tiró del suéter de su madre. Mami susurró lo bastante alto para que James la oyera. Parece amable, y es por el cumpleaños de su esposa. Eso es triste. Tracy miró a su hija y luego a James. Él pudo ver el momento exacto en que tomó la decisión, ver la rendición en sus ojos, incluso mientras mantenía la espalda recta. Está bien, dijo en voz baja. Gracias. Es muy generoso de su parte. Un alivio inmenso recorrió a James, tan intenso que casi le hizo perder el equilibrio. ¿Cuándo había sentido alivio por última vez? ¿Cuándo había sentido algo lo bastante importante como para notar su ausencia como una sensación física? Los tres entraron juntos a la juguetería, y James fue inmediatamente asaltado por una explosión de color y sonido que le resultó casi ofensiva, después de la paleta apagada de su vida. Los niños corrían, los padres examinaban los pasillos y por todas partes había juguetes de todas las formas y tamaños imaginables. Pero Brenda solo tenía ojos para el pasillo de las Barbies. Se acercó lentamente con reverencia, como si entrara en un templo. Su pequeña mano se alzó para tocar las cajas del estante, los dedos temblando levemente. James la observó fascinado, mientras examinaba cada muñeca con la seriedad de una coleccionista de arte, evaluando una obra maestra. «Hay tantas», suspiró Brenda con los ojos abiertos de asombro. No sabía que había tantos tipos diferentes. «¿Tienes una favorita?», preguntó James, agachándose a su nivel. De cerca pudo ver que le faltaba un diente delantero y que había ligeras ojeras bajo sus ojos, señales de cansancio o enfermedad reciente. Pero su sonrisa cuando llegó fue tan radiante que iluminó toda la tienda. «Me gusta la sirena», dijo tímidamente, señalando una Barbie con una cola brillante en tonos de azul y púrpura. Brenda dijo tímidamente, señalando una Barbie con una cola brillante en tonos azules y púrpuras. «Parece que vive aventuras bajo el mar. Apuesto a que es valiente y sale a misiones para ayudar a la gente». James sonrió y se sintió extraño en su rostro, como si estuviera usando músculos atrofiados por el desuso. «Parece una excelente elección. ¿Te gustaría esa?» «¿De verdad?» La voz de Brenda se elevó con emoción, pero enseguida bajó el tono al mirar a su madre. «Está bien, mami», Tracy asintió con los ojos brillando por lágrimas que aún no caían. «Sí, cariño, puedes tener la Barbie sirena». La transformación de Brenda fue instantánea y completa. Tomó con cuidado la caja del estante, sosteniéndola contra su pecho, como si estuviera hecha de cristal y deseos. «Gracias», dijo a James, con una voz solemne cargada del peso de una gratitud genuina. «Muchas gracias, señor Randall. Prometo que la cuidaré muy bien. Nunca dejaré que le pase nada malo». James sintió algo retorcerse en su pecho. «Lo sé», dijo, aclarándose la garganta contra la emoción que amenazaba con desbordarlo. «Vas a ser una maravillosa dueña de muñecas». En la caja, Tracy se mantenía rígida junto a él mientras la cajera registraba la compra. «Quiero que sepa», dijo en voz baja, «que esto significa todo para nosotras. Trabajo en 3 empleos y hago lo mejor que puedo, pero a veces…» Su voz se apagó sacudiendo la cabeza. «Gracias por vernos, por preocuparse.
La mayoría de la gente simplemente pasa de largo. Casi lo hice, admitió James, sorprendiéndose con su propia sinceridad. He pasado los últimos 5 años caminando de largo ante todo y todos. Pero algo en usted y en su hija, no pude seguir caminando esta vez. Tracy lo miró entonces. De verdad lo miró. Y James tuvo la inquietante sensación de que ella veía más de lo que solía permitir que la gente viera. Lamento lo de su esposa, dijo suavemente. Perder a alguien que amas. No hay dolor que se le parezca. No coincidió James tomando la bolsa de compras de la cajera y entregándosela a Brenda. No lo hay. Afuera la tarde se había convertido en crepúsculo. Las farolas comenzaban a encenderse derramando charcos de luz cálida sobre la acera concurrida. Brenda abrazaba su nuevo tesoro hablando animadamente con la muñeca a través de la ventana de plástico transparente de la caja. Bueno, dijo Tracy cambiando su desgastado bolso de tela de un hombro al otro. Gracias otra vez, James. Fue increíblemente amable de su parte. James asintió de repente reacio a dejarlas marchar. Por primera vez en 5 años no tenía prisa por volver a su mansión vacía, al silencio que lo esperaba allí, a la soledad, que se había convertido en su única compañera. Fue un placer, dijo sinceramente. Tracy sonrió. Y James notó que a pesar de su evidente cansancio de la ropa gastada y las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, era hermosa de una forma que no tenía nada que ver con la apariencia convencional, y todo que ver con la fuerza interior y el espíritu indomable. «Despídete, Brenda», dijo Tracy suavemente. Pero Brenda lo sorprendió a ambos lanzándose hacia adelante y rodeando la cintura de James con sus pequeños brazos. «Gracias, gracias, gracias», dijo su voz amortiguada contra la chaqueta de su traje. «Eres mi persona favorita en todo el mundo». James se quedó congelado un momento con los brazos colgando torpemente a los lados. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había abrazado? ¿Cuándo fue la última vez que se había permitido ser tocado con afecto genuino, lentamente, con cuidado, como si sostuviera algo infinitamente precioso y frágil? Puso las manos sobre la espalda de la niña y devolvió el abrazo. «De nada», Brenda dijo con la voz áspera por la emoción. «Feliz casi cumpleaños». Cuando Brenda finalmente se apartó, Tracy tomó su mano. «Vamos, cariño. Tenemos que alcanzar nuestro autobús». James las observó alejarse, madre e hija, de la mano Brenda, abrazando su Barbie y parloteando emocionada. Las vio hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de su vista. Luego se quedó allí varios minutos más en medio de la acera llena de gente, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño muy largo. El dolor en su pecho no se había desvanecido, si acaso se había vuelto más fuerte. Pero por primera vez en 5 años, James Randall se dio cuenta de que quería que se quedara. Porque sentir dolor significaba sentir algo, y sentir algo significaba estar vivo. Sacó su teléfono y canceló sus reuniones de la noche. Luego caminó a casa por las calles que se oscurecían, y por primera vez en mucho tiempo notó la belleza de la ciudad a su alrededor, el reflejo de las luces sobre el puerto, el sonido de la música flotando desde los restaurantes, la risa de las parejas que caminaban tomadas del brazo. Esa noche, en su mansión de Roland Park, James se detuvo frente a la puerta que no había abierto en 5 años. La puerta del dormitorio principal que había compartido con Cassandra. La puerta del cuarto donde su colección permanecía intacta y preservada. Un santuario a un amor que la muerte había terminado pero no borrado. No abrió la puerta. Aún no. Pero por primera vez pensó que tal vez algún día podría hacerlo. Esa noche James Randall durmió mejor de lo que había dormido en 5 años. Y en sus sueños Cassandra sonreía y le decía que estaba bien volver a vivir. Pasaron 3 semanas antes de que James volviera a ver a Tracy. 3 semanas durante las cuales se descubrió pensando en aquel encuentro más de lo que quería admitir. Él estaría en medio de una reunión del consejo y se sorprendería pensando si a Brenda le gustaba su Barbie sirena. Estaría revisando los informes trimestrales y recordaría la forma en que la voz de Tracy se había quebrado cuando se disculpó con su hija. Se quedaría frente a su cafetera por la mañana y pensaría en la calidez del abrazo de Brenda,
el primer gesto de afecto genuino que había sentido en años. Se estaba convirtiendo en un problema. James se enorgullecía de su concentración, de su capacidad para compartimentar, de esa legendaria disciplina que había convertido a Randall Industries en una potencia tecnológica. Pero últimamente su enfoque estaba fracturado. Sus pensamientos derivaban constantemente hacia una mujer y una niña, a las que había conocido menos de una hora. Por eso un martes por la mañana, 3 semanas después, se encontró haciendo algo completamente fuera de su carácter. En lugar de pedirle a su asistente que le llevara el café a la oficina, James caminó hasta una pequeña cafetería a 3 calles de la sede de Randall Industries. Se dijo a sí mismo que era porque necesitaba aire fresco. Se dijo que era porque quería estirar las piernas. Se dijo que era una coincidencia que esa cafetería estuviera en un barrio obrero, el tipo de lugar donde alguien con varios trabajos podría tener un turno. Se dijo muchas cosas. Ninguna era cierta. La cafetería se llamaba Morning Brew y no se parecía en nada a los elegantes locales que James solía frecuentar. El mobiliario era desigual. Las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre, ya algo desteñido, y el menú estaba escrito a mano en una pizarra detrás del mostrador. El aire olía a café recién hecho y a canela, y el lugar tenía una calidez que no provenía de la temperatura sino del ambiente. James esperó en la fila detrás de un obrero, y una enfermera, aún con su uniforme sintiéndose excesivamente arreglado en su traje a medida. Estaba a punto de hacer su pedido cuando una voz familiar llamó desde detrás del mostrador. «En un segundo, señor, solo necesito terminar este espresso». James alzó la vista, y su corazón hizo algo extraño dentro de su pecho. Tracy estaba detrás de la máquina de café, su cabello rubio recogido en una práctica coleta, llevando un delantal marrón sobre jeans y una camiseta. Estaba concentrada en la máquina con el labio inferior atrapado entre los dientes, completamente ajena a su presencia. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos se abrieron de sorpresa y reconocimiento. «James». «Hola, Tracy», dijo él sin poder evitar que una sonrisa se formara en su rostro. «¿Qué estás? Quiero decir, ¿qué puedo ofrecerte?», tartamudeó claramente nerviosa, y James lo encontró encantador. «Lo que recomiendes», respondió. «Confío en tu criterio». Las mejillas de Tracy se sonrojaron ligeramente. «Está bien, ¿eh? ¿Qué tal un americano simple, fuerte, bueno para empezar el día?» «Perfecto». Mientras ella preparaba su café, James notó los detalles que había pasado por alto al principio. Había ojeras bajo los ojos de Tracy que hablaban de falta de sueño. Sus movimientos eran eficientes, pero tenían una fatiga que iba más allá del cansancio matutino. Cuando le entregó la taza, él vio que sus manos estaban más ásperas que las recordaba marcadas por el trabajo duro. «Gracias», dijo James aceptando el café. «James». Y luego, incapaz de evitarlo, añadió. «¿Cómo está Brenda?» Disfrutó su cumpleaños. El rostro de Tracy se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su semblante. Le encantó. «Habla de ti todo el tiempo. Les cuenta a todos en la escuela sobre el hombre amable que le regaló una Barbie. Duerme con esa muñeca todas las noches». Algo cálido se expandió en el pecho de James. «Ella te dibujó un dibujo», dijo Tracy de pronto, y luego pareció avergonzarse. «Lo tengo en mi bolso atrás. Me hizo prometer que te lo daría si alguna vez te volvía a ver. No creía que pasara, pero...». Se encogió de hombros, y el gesto tenía algo de vulnerable. «Me encantaría verlo», dijo James con sinceridad. Tracy desapareció en la parte trasera y regresó con una hoja de papel de colores doblada. Se la entregó a James con una tímida sonrisa. «Tienes 6 años, así que ya sabes, no esperes una obra de arte». James desplegó el papel con cuidado. El dibujo estaba hecho con crayones 3 figuras de palitos bajo un sol amarillo brillante. Una de ellas vestía un rectángulo negro, presumiblemente un traje. Otra tenía cabello largo y amarillo, y la más pequeña, con una coleta, sostenía lo que claramente era una muñeca Barbie. Sobre ellas, en letras impresas con esmero, Brenda había escrito: «Gracias, James». «Eres bueno». James miró el dibujo durante un largo momento con la garganta apretada.
Es maravilloso, logró decir. Dile que gracias y que lo voy a guardar como un tesoro. De verdad, Tracy parecía sorprendida. No tienes que decirlo solo por amabilidad. No lo digo por decir, respondió James con firmeza. Lo digo en serio. Se quedaron un momento en silencio. James sosteniendo su café y el dibujo. Tracy jugueteando con el delantal. Ambos sonriendo como adolescentes que no saben cómo terminar una conversación que no quieren que termine. Bueno, dijo finalmente Tracy, debería... Tengo otros clientes. Claro, respondió James con rapidez. Yo también debería ir al trabajo. Pero justo cuando se dio vuelta para marcharse, Tracy lo llamó. ¿James? Él se giró. ¿Sí? ¿Te gustaría? Quiero decir si quisieras. Normalmente pasamos las tardes de sábado en Patterson Park. A Brenda le gusta dar de comer a los patos. Si quisieras pasarte a saludarla, digo. A ella le encantaría. Tracy hablaba demasiado rápido, sus palabras tropezando unas con otras. Y James se dio cuenta sorprendido de que ella estaba nerviosa. Me encantaría, dijo, y lo decía más sinceramente de lo que había dicho nada en mucho tiempo. La sonrisa de Tracy podría haber iluminado toda la ciudad. Perfecto. Estaremos junto al estanque alrededor de las 2. Ahí estaré, prometió James. Al salir de la cafetería, James se dio cuenta de que seguía sonriendo. Su asistente tendría preguntas sobre por qué había decidido ir él mismo por su café y por qué llevaba un dibujo infantil como si fuera un documento precioso. Su agenda del día estaba llena de reuniones, llamadas de conferencia y decisiones que afectarían a miles de empleados. Pero por primera vez en 5 años, nada de eso parecía tan importante como el sábado a las 2. De vuelta en su oficina, James guardó con cuidado el dibujo de Brenda en su maletín. Luego, abrió su calendario y bloqueó la tarde del sábado, marcándola con una simple nota. Patterson Park 2 p.m. Importante. Su asistente llamó a la puerta con preguntas sobre el informe de ganancias trimestral. Su director financiero necesitaba su aprobación para una adquisición importante. Sus abogados esperaban su opinión sobre una disputa contractual, pero la mente de James seguía volviendo al sábado al parque a una mujer y una niña que de alguna manera habían logrado lo que 5 años de terapia y amigos bien intencionados no pudieron recordarle cómo se sentía estar vivo. El sábado llegó con ese tipo de clima otoñal perfecto por el que Baltimore era famoso. El cielo estaba increíblemente azul decorado con nubes blancas como pinceladas. El aire era fresco sin ser frío, llevando el aroma de hojas caídas y la promesa del invierno que se acercaba. James se quedó frente a su armario, observando filas de trajes costosos y ropa casual de diseñador, sintiéndose ridículamente ansioso por decidir qué ponerse para ir a un parque. Finalmente optó por unos jeans oscuros, un suéter azul marino y una chaqueta de cuero. Era lo más informal que se había vestido en años, y se sintió extrañamente expuesto sin la armadura de su ropa de negocios. Dejó su Rolex en casa y eligió un reloj más simple. Cambios pequeños pero significativos. Patterson Park era uno de los parques públicos más antiguos de Baltimore, una extensa zona verde que había servido a la comunidad por más de un siglo. James había pasado frente a él innumerables veces, pero nunca lo había visitado. ¿Por qué lo haría? Los parques eran para familias, para niños jugando, para parejas caminando de la mano. Los parques eran para la gente que vivía, no para la que simplemente existía. Encontró a Tracy y Brenda junto al estanque exactamente donde ella había dicho que estarían. Brenda lanzaba trozos de pan a un grupo de patos que graznaban y se empujaban entre sí por la comida. Tracy estaba sentada en un banco cercano, observando a su hija con una sonrisa suave. Llevaba jeans y un suéter verde que resaltaba el color de sus ojos, y su cabello rubio caía suelto sobre los hombros. James. Brenda lo vio primero, su voz alta y llena de emoción. Soltó su bolsa de migas y corrió hacia él, la coleta rebotando detrás. «Viniste. Mamá dijo que quizá estabas muy ocupado, pero viniste». James se encontró sonriendo mientras la atrapaba en un abrazo. «Te prometí que vendría, ¿verdad?» «Siempre cumplo mis promesas».
Ven a ver los patos, insistió Brenda agarrándolo de la mano y tirando de él hacia el estanque. Hay uno muy gordo que se come toda la comida. Mamá dice que es glotón, pero yo creo que solo tiene hambre. Tracy se levantó cuando se acercaron, su sonrisa cálida pero con un toque de nerviosismo. Hola. Hola, respondió James, y de repente se sintió tan nervioso como ella parecía. Día hermoso. Sí, asintió Tracy. Gracias por venir. Brenda ha estado hablando de esto sin parar desde que se lo dije. Durante la siguiente hora, James se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. Lanzó pan a los patos. Empujó a Brenda en los columpios. Caminó por los senderos del parque escuchando el monólogo continuo de una niña de 6 años. Sobre todo su color favorito. ¿Por qué las nubes parecían animales? Cómo las flores eran sonrisas del suelo. Y durante todo ese tiempo, sintió una ligereza en el pecho que había olvidado que existía. Cuando Brenda corrió hacia adelante para mirar un parterre de flores, Tracy se puso a caminar junto a James. Caminaron en silencio unos momentos antes de que ella le hablara. «Le caes muy bien», dijo en voz baja. «No suele encariñarse con la gente fácilmente. Supongo que eso lo saca de mí. Hemos aprendido a ser cuidadosas». «Es una niña maravillosa», respondió James. «Estás haciendo un trabajo increíble con ella». Tracy soltó una risita, pero con un dejo amargo. «De verdad, algunos días no estoy tan segura. Trabajo todo el tiempo. Ella pasa demasiadas horas en el programa después de la escuela. Vivimos en un apartamento diminuto en un barrio que no es precisamente bueno. Apenas puedo comprarle un regalo de cumpleaños». James se detuvo y se volvió hacia ella. «Tracy, escúchame. Esa niña es feliz. Es amable. Tiene imaginación. Es compasiva. Esas cosas no ocurren por casualidad. Ocurren porque alguien la está criando con amor, con atención, con cuidado. Estás haciendo más que un trabajo increíble. Lo estás haciendo todo bien». Los ojos de Tracy se llenaron de lágrimas. «No sabes cuánto necesitaba escuchar eso», susurró. «Algunos días siento que la estoy defraudando, que merece mucho más de lo que puedo darle». «Ya tiene exactamente lo que necesita», dijo James con firmeza. «Te tiene a ti». Se quedaron allí un momento mirándose, y James sintió una conexión formarse entre ellos, algo que lo emocionaba y lo asustaba a la vez. Hacía tanto tiempo que no se permitía sentir nada por nadie. Los muros que había construido eran tan altos, tan gruesos, pero de algún modo Tracy estaba encontrando las grietas en esos muros sin siquiera intentarlo. Brenda regresó corriendo sosteniendo un diente de león. «Mami, mira, pide un deseo». Tracy se secó las lágrimas y sonrió aceptando la flor. «¿Qué debería pedir, cariño? Pide algo bueno», dijo Brenda con total seriedad. «Algo realmente, realmente bueno». Tracy miró a James, luego cerró los ojos y sopló el diente de león enviando las semillas blancas girando por el aire. Cuando abrió los ojos, lo miraba directamente, y la expresión en su rostro hizo que el corazón de James se detuviera por un instante. Se quedaron en el parque hasta que el sol de la tarde comenzó a inclinarse hacia el anochecer. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Brenda abrazó a James con fuerza. «¿Puedes venir otra vez la próxima semana?», preguntó esperanzada. James miró a Tracy, quien asintió. «Me encantaría», le dijo a Brenda. «Mismo lugar, misma hora». «Sí», Brenda alzó el puño al aire, haciendo que ambos adultos soltaran una carcajada. Mientras James caminaba hacia su coche, sacó su teléfono y envió un mensaje a su asistente Libera. «Mis tardes de sábado hasta nuevo aviso. Compromiso personal». No explicó nada más, no hacía falta. Por primera vez en 5 años, James Randall tenía algo más en su vida además del trabajo. Tenía algo que esperar. Tenía una razón para sonreír. Las tardes de sábado en Patterson Park se convirtieron en una rutina. Semana tras semana, James aparecía a las 2, y Brenda corría a recibirlo con el mismo entusiasmo de siempre. Desarrollaron una costumbre sencilla: alimentar a los patos, jugar en el parque infantil, caminar por los senderos sinuosos.
Y poco a poco James y Tracy comenzaron a abrirse el uno al otro. Hablaban de todo y de nada. Ella le contó sus luchas como madre soltera sobre el padre que desapareció en cuanto supo que estaba embarazada, sobre su determinación de darle a Brenda una buena vida a pesar de las circunstancias. Él le habló de Cassandra, del accidente de los 5 años de entumecimiento que siguieron. ¿Alguna vez te sientes culpable?, preguntó Tracy una tarde mientras Brenda jugaba en los columpios. Estaban sentados en su banco habitual tan cerca que sus hombros casi se tocaban. ¿Por empezar a sentirte feliz otra vez? James meditó la pregunta. Todos los días admitió, pero cada vez menos. Creo que Cassandra querría que fuera feliz. Nunca fue egoísta. Querría que viviera, no que solo existiera. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 7 años. Nos conocimos en una conferencia de tecnología. Ella daba una charla sobre seguridad digital. Y quedé fascinado no solo por su trabajo, sino por ella. Era brillante, amable, divertida. Nos casamos al año siguiente. Suena maravillosa, dijo Tracy en voz baja. Lo era. Pero ya no está. Y tú estás aquí. James hizo una pausa y añadió suavemente. Y me alegra que estés aquí. Tracy se volvió hacia él y el aire entre ambos se cargó con algo que ninguno estaba listo para nombrar. También me alegra estar aquí, susurró ella. Sus manos apoyadas en el banco entre ellos se rozaron. Ninguno se apartó. Fue durante su 6º sábado juntos, cuando todo cambió. James llegó al parque a la hora de siempre, pero Tracy y Brenda no estaban junto al estanque. Revisó el área de juegos, pero tampoco estaban allí. Estaba por llamar al celular de Tracy cuando su propio teléfono sonó con un número desconocido. ¿Hola, James? La voz de Tracy estaba llena de pánico, rota, aterrada, de una manera que le heló la sangre. Sé que no debería llamarte. Sé que apenas nos conocemos, pero no sé a quién más acudir y estoy tan asustada. Es que... Tracy, tranquila. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás? Estoy en el Hospital General de Baltimore. Es Brenda. Se desmayó en la escuela ayer. Le hicieron pruebas, muchas pruebas, y los doctores acaban de decirme... Su voz se quebró por completo. Dijeron que es leucemia. Leucemia linfoblástica aguda. Quieren empezar el tratamiento de inmediato, pero mi seguro no cubre la mayoría, y están hablando de trasladarla a otro hospital, uno con lista de espera más larga. James, no puedo perderla. No puedo. Ella es todo. Es mi mundo entero. James ya se movía hacia su coche, el corazón desbocado. ¿Qué hospital? ¿Qué piso? Baltimore General. Ala pediátrica. 4º piso. Pero James, no tienes que... Voy para allá. No dejes que la trasladen. Estaré allí en 15 minutos. Llegó en 12. El ala pediátrica del Baltimore General estaba pintada con colores alegres que parecían obscenos dadas las circunstancias. James avanzó por los pasillos con paso decidido, su fachada empresarial volviendo a colocarse como una armadura. Encontró a Tracy en la sala de espera, aún con lo que debía ser su uniforme del restaurante, el rostro pálido y surcado por lágrimas. James. Se levantó al verlo, tambaleándose un poco. Viniste. Él cruzó hacia ella de inmediato, rodeándola con sus brazos. Ella se derrumbó contra su pecho, su cuerpo entero sacudido por sollozos. Te tengo, murmuró él. Estoy aquí. ¿Dónde está ella? Habitación 412. Le están haciendo más pruebas. No me dejan entrar todavía. Tracy se apartó secándose la cara con manos temblorosas. Perdón por llamarte. No sabía qué más hacer. He estado sola aquí, y dicen cosas que no entiendo, y los costos, James. No puedo pagar esto. No puedo pagar salvar la vida de mi hija. Sí puedes, dijo James con firmeza. Porque voy a ayudarte. ¿Quién es su médico tratante? El doctor Martínez. Pero James, llévame con él ahora. El doctor Martínez era un hombre de unos 50 años. Con aspecto cansado, claramente poco acostumbrado a ser cuestionado por hombres con trajes de miles de dólares, y una voz que emanaba la autoridad de quien dirige una empresa multimillonaria. A James no le importaba su incomodidad.
Señor Randall, comenzó el médico, entiendo su preocupación. Pero la política del hospital. No estoy interesado en la política del hospital, lo interrumpió James con frialdad. Estoy interesado en que esa niña reciba la mejor atención posible. Quiero que la trasladen al Johns Hopkins de inmediato. Quiero que la doctora Eleanor Sheffield sea consultada en su caso, y quiero una habitación privada no compartida. Johns Hopkins, repitió el médico sorprendido. La doctora Sheffield es una de las principales oncólogas pediátricas del país. Ella no la tomará, dijo James sin dejar espacio a la duda. Porque voy a llamarla personalmente y asegurarme de que lo haga. En cuanto al pago, mi oficina enviará todas las garantías financieras necesarias dentro de la hora. El dinero no es un obstáculo aquí. La salud de Brenda es la única prioridad. ¿Está claro? El doctor Martínez lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Iniciaremos el proceso de traslado de inmediato. Procure que así sea. James se giró y caminó de regreso hacia Tracy, que observaba la escena con los ojos muy abiertos. La están trasladando a Johns Hopkins, dijo. Tendrá la mejor atención posible. James, no puedo dejar que pagues por esto. Es demasiado. No es negociable, dijo él, su voz ahora más suave. Tracy, déjame hacerlo, por favor. Por Brenda. Por ti. ¿Pero por qué?, preguntó Tracy con la voz quebrada. ¿Por qué harías esto por nosotras? Apenas nos conocemos. James tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos llenos de lágrimas. Porque por primera vez en 5 años me siento vivo cuando estoy con ustedes. Porque esa pequeña me abrazó como si importara. Porque tú me hablaste como a una persona, no como a un director ejecutivo. Porque... Hizo una pausa bajando la voz, porque me importan a las dos. Y tengo los medios para ayudar. Así que, ¿cómo no hacerlo? Tracy lo miró un largo rato, con las lágrimas corriendo por su rostro. Luego se lanzó a sus brazos, rodeándolo del cuello y aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de volverse del revés. Gracias, susurró contra su hombro. Gracias, gracias, gracias. James la sostuvo con fuerza, respirando el aroma de su cabello, sintiendo su corazón latir contra su pecho. Algo había cambiado entre ellos, en ese momento de crisis, algo fundamental e irreversible. El traslado a Johns Hopkins tardó 3 horas en organizarse, pero James lo hizo posible. Habló personalmente con la doctora Sheffield, quien reorganizó su agenda para tomar el caso de Brenda. Llamó a su abogado para garantizar que todos los acuerdos financieros fueran impecables. Pidió favores a miembros de juntas directivas que formaban parte de la fundación del hospital. Para las 8:00 de esa noche, Brenda ya estaba instalada en una suite privada del Hospital Johns Hopkins, rodeada de la mejor tecnología médica disponible. La doctora Sheffield la había examinado y comenzado a desarrollar un plan de tratamiento. La niña estaba asustada, pero trataba de ser valiente con su muñeca sirena, apretada entre las manos. «¿Es porque fui mala?», preguntó Brenda con voz pequeña. «Es por eso que me enfermé». «No, cariño», no dijo Tracy acariciando su cabello. «No eres mala, eres perfecta. A veces las personas se enferman, y no es culpa de nadie». «Voy a morir». La pregunta fue tan directa, tan inocente, que tomó por sorpresa a ambos adultos. James se movió al otro lado de la cama y tomó la mano libre de Brenda. No dijo con firmeza: «No vas a morir. La doctora Sheffield es la mejor doctora del país y va a hacer que mejores. Tomará tiempo y a veces te sentirás mal por la medicina, pero vas a estar bien. ¿Lo prometes?». Los ojos de Brenda eran enormes en su carita pálida. James apretó su mano con suavidad. «Lo prometo». Durante los meses siguientes, James cumplió su promesa. Reorganizó completamente su vida alrededor del tratamiento de Brenda. Movió reuniones para poder estar en el hospital durante las sesiones de quimioterapia. Llevaba libros, juegos y juguetes para distraerla del malestar. Abrazaba a Tracy cuando lloraba en los pasillos del hospital entrada la noche. Investigó tratamientos de leucemia hasta saber casi tanto como los propios médicos.
Y poco a poco Brenda empezó a responder al tratamiento. Los marcadores de cáncer en su sangre comenzaron a bajar, su energía regresó. El color volvió a sus mejillas. La doctora Sheffield se mostró cautelosamente optimista. Tracy seguía resistiéndose a aceptar más ayuda de la necesaria, su orgullo aún intacto. Pero James era persistente. Cuando descubrió que todavía trabajaba en el restaurante por las noches, y luego pasaba toda la madrugada en el hospital, habló con su jefe y le consiguió una licencia con sueldo. Cuando supo que llevaba 2 días sin comer para ahorrar dinero, comenzó a enviarle comidas al hospital. Cuando su casero amenazó con desalojarla por falta de pago, James saldó 6 meses de renta por adelantado de forma anónima. «Eres imposible», le dijo Tracy una noche mientras estaban sentados en la habitación de Brenda, viéndola dormir plácidamente por primera vez en días. «Prefiero generoso», respondió James, con una sonrisa leve. «Terco, decidido, autoritario». Y cariñoso rió Tracy, dejando escapar la primera carcajada verdadera que James había escuchado de ella ya en semanas. «Está bien, ganaste. Eres cariñoso». «Lo soy», dijo James con seriedad mirándola a los ojos en la penumbra de la habitación. «Me importa ella y me importas tú». «James», comenzó Tracy, pero él la interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada. No estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras». Entonces Tracy deslizó su silla más cerca hasta que sus hombros se tocaron. «También me importas tú», susurró. «Más de lo que probablemente debería. Más de lo que es sensato, dado que», preguntó él con voz baja. «Dado que soy un desastre. Que no tengo nada que ofrecerte. Que tu mundo y el mío son tan distintos que podrían estar en planetas diferentes». James tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. «No quiero a alguien de mi mundo. Te quiero a ti». Se quedaron allí en la habitación silenciosa del hospital tomados de la mano mientras Brenda dormía. Ninguno dijo una palabra más. No hacía falta. Hay cosas que no necesitan palabras. 4 meses después del diagnóstico de Brenda, la doctora Sheffield llamó a James y a Tracy a su oficina. Brenda estaba con una enfermera jugando en la sala infantil sin saber que la reunión determinaría su futuro. «Tengo buenas noticias», dijo la doctora Sheffield. Tracy apretó la mano de James con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su palma. «Brenda está en remisión completa. El cáncer ha desaparecido». Tracy soltó un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. James sintió sus propios ojos arder con lágrimas que se negó a dejar caer. ¿Va a estar bien?», preguntó con voz ronca. «Va a estar perfectamente», confirmó la doctora Sheffield con una sonrisa. «Tendremos que monitorearla de cerca durante los próximos años, y continuará con terapia de mantenimiento por un tiempo. Pero todos los signos indican que el tratamiento fue completamente exitoso. Tienen una niña muy fuerte». Tracy lloraba abiertamente, ahora con el rostro entre las manos. James la atrajo hacia su pecho, su alivio tan profundo que casi lo mareó. 4 meses de miedo, de noches sin dormir, de verla sufrir con los tratamientos de incertidumbre y angustia. Y ahora se había acabado. Iba a vivir. «Gracias», dijo James a la doctora Sheffield, la voz gruesa por la emoción. «Por todo. Gracias por asegurarse de que recibiera la mejor atención». «Señor Randall», respondió ella, «lo que usted ha hecho por esta familia es extraordinario». Cuando le dieron la noticia a Brenda al principio no lo comprendió del todo. Sabía que había estado enferma, que la medicina la hacía sentir mal, pero la palabra remisión estaba más allá de su entendimiento de 7 años. Lo que sí entendió fue que su madre sonreía como no lo hacía desde hacía meses, y que James reía, y que todos la abrazaban y la llamaban valiente y fuerte. «¿Eso significa que puedo ir a casa?», preguntó esperanzada. «Sí, cariño», dijo Tracy besándole la frente. «Y puedo volver a la escuela en unas semanas, sí. Y ya no tendré que tomar la medicina fea». «Bueno, todavía necesitarás un poco de medicina por un tiempo, pero no tanta y ya no te hará sentir tan mal». Brenda reflexionó y luego miró a James. «Cumpliste tu promesa». «Me sentiste mejor». James se agachó a su nivel.
La doctora Sheffield te hizo mejor. Yo solo ayudé un poquito. Ayudaste mucho, dijo Brenda con seriedad. Mami me dijo que te aseguraste de que tuviera la mejor doctora y el mejor hospital y todo. Así que gracias. Luego lo abrazó y James sintió que algo dentro de su pecho se rompía completamente. Amaba a esa niña. En algún momento entre las visitas al hospital, los tratamientos y las largas noches de preocupación, se había enamorado por completo de esa pequeña valiente que enfrentaba todo con tanto coraje y gracia. Y cuando miró por encima de la cabeza de Brenda y vio a Tracy llorando con lágrimas brillando en sus mejillas y amor en sus ojos, James comprendió algo más. También la amaba a ella. Amaba su fortaleza, su determinación, su feroz devoción por su hija. Amaba la forma en que lo desafiaba, la manera en que lo hacía reír, la luz que había devuelto a su vida. Estaba enamorado. Profunda, completamente, irrevocablemente enamorado. Por segunda vez en su vida, y sin haber creído posible sentir eso de nuevo. Brenda fue dada de alta 3 días después. James insistió en llevarlas a casa él mismo. Su lujoso automóvil parecía ridículamente fuera de lugar frente al edificio del apartamento de Tracy en el sur de Baltimore. El edificio era viejo con pintura descascarada y un intercomunicador roto. El pasillo olía a comida y a tiempo. El apartamento de Tracy estaba en el 3er piso y no había ascensor. James cargó a Brenda por las escaleras a pesar de sus protestas de que podía caminar. Tracy abrió la puerta y entraron en el pequeño espacio que madre e hija llamaban hogar. Era diminuto, una sala que también servía de dormitorio para Tracy con un sofá-cama en una esquina. Una cocinita tan estrecha que apenas cabía una persona. El cuarto de Brenda era apenas suficiente para una cama individual y una pequeña cómoda, un baño con azulejos agrietados y un grifo que goteaba constantemente. Pero estaba limpio y rebosaba amor. Los dibujos de Brenda cubrían las paredes. Adornos hechos a mano colgaban del techo. Cada superficie mostraba el esfuerzo de una madre que hacía todo lo posible con recursos limitados. James miró alrededor con el corazón encogido. Tracy, no puedes traer a Brenda de vuelta aquí. No después de todo lo que ha pasado. Su sistema inmunológico sigue débil. Ella necesita su hogar, interrumpió Tracy, pero no había enojo en su voz, solo agotamiento. Sé que no es mucho, James. Sé que no es lo que tú estás acostumbrado, pero es lo que tenemos. ¿Y si tuvieras algo mejor?, preguntó James en voz baja. Tracy lo miró con cansancio. ¿Qué quieres decir, James?, respiró hondo. Había estado pensando en ello durante semanas, planeándolo, pero de repente se sintió nervioso. Tengo una casa en Roland Park, una mansión en realidad. 6 habitaciones completamente vacías, excepto por mí. Aire limpio, calefacción, un jardín para que Brenda juegue. Quédate conmigo las 2, al menos hasta que Brenda esté más fuerte. James, no podemos. ¿Por qué no la desafió? Dame una buena razón. Porque es demasiado. Porque ya has hecho demasiado. Porque no puedo seguir recibiendo de ti sin darte nada a cambio. Ya me lo diste todo, dijo James, con intensidad acercándose a ella. Me diste una razón para sonreír. Una razón para preocuparme, una razón para sentirme vivo otra vez. ¿Tienes idea de lo que estos últimos meses han significado para mí? Antes de conocerte a ti y a Brenda, era un fantasma. Existía, pero no vivía. Tú cambiaste eso. Déjame hacer esto por ti. Por favor. Tracy parecía dividida, el conflicto reflejado claramente en su rostro. Solo hasta que Brenda esté más fuerte. Solo hasta que Brenda esté más fuerte, repitió James, aunque ambos sabían que probablemente era una mentira. Sabían que una vez que Tracy y Brenda se mudaran a su casa, él haría todo lo posible por mantenerlas allí. Tracy miró a su hija, que ya dormía en el sofá gastado, aún tan cansada por la enfermedad. Miró alrededor de su pequeño apartamento, las paredes agrietadas, la calefacción insuficiente. Miró a James y vio en sus ojos esperanza y ternura. Está bien, susurró, solo hasta que Brenda esté más fuerte. 2 semanas después, Tracy y Brenda se mudaron a la mansión Randall, y por primera vez en 5 años,
La casa volvió a sentirse como un hogar. La risa de Brenda resonó en pasillos que habían estado demasiado tiempo en silencio. La comida de Tracy llenó la cocina con aromas que desterraron el olor a vacío y soledad. James regresaba del trabajo ansioso por verlas, por escuchar cómo había sido el día de Brenda, por sentarse con Tracy por la noche y simplemente hablar. Era perfecto, casi perfecto. Solo había una sombra, un lugar de la casa que seguía cerrado, una puerta que permanecía con llave, la habitación principal. El cuarto donde la colección de Cassandra seguía intacta esperando. Un recordatorio de un pasado al que James aún no estaba listo para renunciar, incluso mientras se aferraba desesperadamente a un futuro que deseaba con todo su ser. Pero esa puerta no permanecería cerrada para siempre. El cambio se acercaba, el amor crecía, y pronto, muy pronto, James tendría que elegir entre aferrarse al pasado y abrazar el presente, entre la mujer que había amado y perdido y la mujer a la que estaba aprendiendo a amar de nuevo, entre existir en la memoria y vivir en la realidad. La respuesta, cuando finalmente llegara, lo cambiaría todo. Brenda se adaptó a la mansión Randall, como si siempre hubiera vivido allí. En pocos días había explorado cada habitación, excepto una. Había hecho amistad con la señora Morris, el ama de llaves, y había declarado que la biblioteca era su lugar favorito de toda la casa. James convirtió una de las habitaciones vacías en un pequeño paraíso infantil, decorado en tonos lilas y rosados, con estanterías en las paredes y un asiento junto a la ventana que daba al jardín. Tracy, en cambio, se mostraba más reservada, aún visiblemente incómoda con el lujo que las rodeaba. Insistía en lavar su propia ropa, en cocinar a pesar de las ofertas de ayuda de la señora Morris, y en mantener cierta independencia, aunque viviera en la casa de James. Pero poco a poco él pudo ver cómo empezaba a relajarse, cómo empezaba a aceptar que tal vez, solo tal vez, estaba bien dejar que alguien la cuidara por una vez. Pasaron 3 meses. Brenda se fortalecía cada día, su cabello comenzaba a crecer de nuevo después de la quimioterapia. Sus revisiones con la doctora Sheffield seguían siendo positivas. El color regresaba a sus mejillas, la energía a sus pasos. Volvió a la escuela a tiempo parcial, y sus maestros decían que lo hacía de maravilla. Y a lo largo de todo eso, James y Tracy giraban en torno el uno al otro, atraídos pero ambos temerosos de dar el paso final. Cada uno frenado por miedos distintos. James, aterrorizado de traicionar la memoria de Cassandra. Tracy, temerosa de acostumbrarse a una vida que podía desvanecerse en cualquier momento. Fue el aniversario de la muerte de Cassandra, lo que finalmente los obligó a enfrentarlo todo. James se despertó esa mañana con un dolor familiar en el pecho, una pesadez que lo acompañaba cada año. Hizo los preparativos para ir al trabajo, pero su mente estaba lejos, perdida en recuerdos de carreteras mojadas y el sonido de llantas chirriantes. Tracy lo encontró de pie en el pasillo frente a la puerta cerrada de la habitación principal, mirándola como si contuviera todas las respuestas a preguntas que aún no sabía formular. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, aunque ya sabía la respuesta. Hace 5 años hoy, dijo James con voz hueca. Perdí todo. Volvíamos de una cena de cumpleaños. Llovía. Yo conducía. Un coche se pasó el semáforo en rojo y se detuvo, incapaz de continuar. Tracy se movió hasta quedar junto a él, cerca pero sin tocarlo. Lo siento, dijo simplemente. Sé que no ayuda, pero lo siento. ¿Crees que es posible amar a 2 personas?, preguntó James de repente, girándose hacia ella. No al mismo tiempo, sino una después de otra. ¿Crees que es posible amar de verdad a alguien, perderlo, y luego amar a otra persona igual? Tracy contuvo el aliento. Esto fue lo más cerca que habían estado de reconocer lo que crecía entre ellos. Creo, dijo Tracy con cuidado, que el corazón tiene una capacidad infinita para amar. Amar a alguien nuevo no significa que hayas amado menos a la primera persona. Solo significa que eres lo bastante valiente para arriesgarte a sentir ese dolor otra vez. James extendió la mano y tomó la de ella. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de olvidarla. Tengo miedo de deshonrar su memoria. Pero también tengo miedo de perderte, de perder esta segunda oportunidad de ser feliz, por no atreverme a avanzar. ¿Qué necesitas?, preguntó Tracy. ¿Qué necesitas para seguir adelante? James miró hacia la puerta.
Necesito abrir esa habitación. Necesito enfrentar lo que hay ahí dentro. ¿Vendrías conmigo? Tracy apretó su mano. Por supuesto. Con los dedos temblorosos James alcanzó el picaporte. Se sentía frío bajo su palma como si el cuarto al otro lado estuviera congelado en el tiempo. Lo giró lentamente, escuchando el clic de la cerradura, al liberarse por primera vez en 5 años. La puerta se abrió con un chirrido que pareció ensordecedor en el silencio del pasillo. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado. La cama seguía hecha con el edredón lavanda favorito de Cassandra. Su libro aún descansaba en la mesita de noche con un separador marcando una página que jamás terminaría. Sus gafas de lectura estaban junto a él. En una pared las fotografías capturaban una vida de alegría y amor truncada demasiado pronto. Y a lo largo de la pared del fondo, cuidadosamente dispuestas en estantes, hechos a medida, estaba la colección más de 100 muñecas Barbie, desde piezas vintage que valían miles de dólares, hasta ediciones modernas de colección. Cada una preservada con cariño, muchas aún en su caja original. Era una colección que representaba décadas de pasión, un amor infantil que había perdurado hasta la adultez. James se quedó en el umbral incapaz de avanzar. Tracy permaneció a su lado, su mano aún entrelazada con la suya, brindándole apoyo silencioso. Estaba tan orgullosa de esta colección, dijo James, con la voz espesa de emoción. La empezó cuando tenía 5 años. Su abuela le regaló una Barbie vintage de los años 60, y desde entonces quedó fascinada. Cada cumpleaños, cada Navidad añadía una más. Podía contarte la historia detrás de cada muñeca. Es preciosa, dijo Tracy con sinceridad. Debió de ser una mujer muy especial. Lo era, respondió James. Y al fin dio un paso dentro del cuarto arrastrando suavemente a Tracy con él. Era amable, generosa, y me hacía reír todos los días. Habría adorado a Brenda. Siempre quiso tener hijos, una hija con quien compartir esta colección. Se quedaron frente a los estantes contemplando el despliegue de muñecas Barbies, con vestidos de gala y trajes ejecutivos con vestidos de novia y trajes de astronauta Barbies de todas las épocas y estilos. Cada una pequeña pieza de historia, una instantánea de los tiempos y los sueños cambiantes. ¿Cómo era ella?, preguntó Tracy en voz baja. James sonrió, las lágrimas corriéndole por las mejillas, brillante. Tenía 3 títulos en informática y podía programar mejor que cualquiera en mi empresa. Pero también era juguetona. Bailaba en la cocina mientras cocinaba. Me dejaba notas en lugares absurdos, solo para hacerme sonreír. Creía que la vida debía disfrutarse, no solo soportarse. Suena maravillosa. Lo era. Y ya no está. James se volvió hacia Tracy, tomando ambas manos entre las suyas. Y creo que querría que fuera feliz. Creo que miraría lo que tú y Brenda han traído a mi vida, y me diría que deje de ser un idiota y lo abrace. Tracy rió entre lágrimas. ¿Crees que te llamaría idiota? Sin duda. Me lo decía al menos una vez por semana normalmente cuando era terco o pensaba demasiado. James la atrajo hacia sí. Estoy enamorado de ti, Tracy. Lo he estado durante meses y estoy cansado de tener miedo. Cansado de esconderme tras el pasado. Quiero un futuro contigo y con Brenda si me aceptas. Los ojos de Tracy se abrieron de par en par. James, ¿estás seguro? Es un gran paso. No estás hablando solo de salir juntos. Hablo de para siempre, dijo James con firmeza. Hablo de ser una familia los 3. Quiero adoptar legalmente a Brenda. Quiero casarme contigo. Quiero despertarme cada mañana en una casa llena de risas y amor. Quiero construir una vida juntos. ¿Y qué hay de todo esto?, preguntó Tracy señalando la habitación, la colección, los vestigios de la vida de James con Cassandra. Esto se queda, dijo James. Estos recuerdos se quedan. Esta colección se queda. Pero ya no tiene que ser un santuario. Puede ser lo que Cassandra siempre quiso que fuera, algo que compartir con una niña, con Brenda. Como si el sonido de su nombre la hubiera invocado, se escuchó un pequeño golpe en la puerta abierta. Brenda estaba en el pasillo con su pijama morado favorito y el cabello alborotado por el sueño. «Mami, James, ¿qué pasa? ¿Por qué están llorando Tracy y James?»
Intercambiaron una mirada, luego James se agachó y le tendió la mano. «Ven aquí, princesa. Hay algo que queremos mostrarte». Brenda se acercó despacio con los ojos muy abiertos al ver la habitación y la colección que cubría las paredes. «¡Wow!», susurró. «Son todas Barbies». «Lo». «Son Wattenson», confirmó James. «Pertenecían a alguien muy especial para mí. Se llamaba Cassandra y era mi esposa. Murió hace 5 años, y desde entonces mantuve esta habitación cerrada». El rostro joven de Brenda se llenó de compasión. «Eso es triste. Lo es. Pero ¿sabes qué? Creo que Cassandra estaría muy feliz de saber que las conocí a ti y a tu mamá. Y creo que le encantaría que vieras su colección. Tal vez incluso podrías jugar con algunas muñecas, si prometes tener mucho cuidado», dijo James con una sonrisa. De verdad los ojos de Brenda se abrieron de par en par. «¿Puedo jugar con ellas?» «Con algunas», aclaró James. «Muchas son muy valiosas y deben quedarse en sus vitrinas, pero hay muchas que fueron hechas para disfrutarse, no solo para mirarlas». Brenda se acercó con reverencia a los estantes extendiendo su pequeña mano para tocar una de las cajas. Ella debía de amar mucho a las Barbies. Así es, asintió James casi tanto como amaba hacer felices a los demás. «Me habría gustado conocerla», dijo Brenda con decisión. Luego se volvió hacia James y Tracy, y su expresión se volvió seria con esa madurez que a veces tienen los niños cuando parecen mayores que su edad. «Ustedes dos se van a casar». Tracy dio un respingo. «Brenda, eso no...» «Sí», respondió James, sencillamente poniéndose de pie y atrayendo a Tracy hacia él. «Si tu mamá dice que sí, entonces sí lo haremos». El rostro de Brenda se iluminó como una mañana de Navidad. «¿De verdad? Entonces James sería mi papá de verdad». «¿Te gustaría eso?», preguntó James, con el corazón latiendo con fuerza. «Más que nada», dijo Brenda con seriedad. Ya has sido como mi papá. Me cuidaste cuando estaba enferma. Me leíste cuentos. Me ayudas con la tarea. Haces sonreír a mamá. Te quiero, James». James sintió que las lágrimas le caían por las mejillas. «Yo también te quiero, Brenda». «Muchísimo». «Entonces eso es un sí», mami. Brenda se volvió hacia Tracy. «¿Podemos ser una familia de verdad?» Tracy lloraba abiertamente ahora mirando a su hija y luego a James. «¿Estás absolutamente seguro?», le preguntó a James una vez más. «Porque cuando demos este paso no pienso dejarte ir. Brenda y yo somos un paquete completo. Nos tomas a las dos o a ninguna». «Las quiero a las dos», dijo James sin dudar. «Quiero noches de películas, cenas familiares, obras escolares y fiestas de cumpleaños. Quiero discusiones sobre la tarea y debates sobre la hora de dormir y todo el hermoso caos que trae una familia. Quiero todo eso». Tracy rió y lloró al mismo tiempo. «Sí. Sí, James Randall, me casaré contigo». Brenda lanzó un grito de alegría y se abalanzó sobre ellos, y de pronto los tres quedaron entrelazados en un abrazo lleno de risas, lágrimas y amor. En la habitación donde Cassandra había soñado compartir su colección con una hija, nacía una nueva familia. Una familia construida no por sangre, sino por elección. No por obligación, sino por amor. Más tarde, ese mismo día, James seleccionó cuidadosamente varias muñecas de la colección, aquellas que Cassandra había apartado específicamente para jugar. Preparó una exhibición especial en el cuarto de Brenda, explicándole la historia de cada muñeca, compartiendo las anécdotas de Cassandra, manteniendo viva su memoria, mientras daba a Brenda algo precioso que atesorar. Y al hacerlo, James comprendió finalmente lo que Cassandra habría querido. No que convirtiera su habitación en un museo, ni que dejara de vivir porque ella había dejado de hacerlo, sino que volviera a amar, que encontrara alegría de nuevo, que compartiera las cosas que ella amó con alguien capaz de apreciarlas. El pasado y el presente se unieron en ese momento, creando un futuro más brillante de lo que James jamás había imaginado. 6 meses después, en un perfecto día de primavera, James Randall y Tracy Longwell se casaron en el jardín de la mansión de Roland Park. Fue una ceremonia pequeña solo con familiares y amigos cercanos, exactamente como ambos querían.
Brenda fue la niña de las flores vestida con un vestido morado a juego con su Barbie favorita y una cesta de pétalos de rosa que esparcía con solemne concentración. Cuando Tracy caminó por el improvisado pasillo, James contuvo el aliento. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin ostentaciones, y nunca había estado más hermosa. Su cabello rubio caía suelto sobre los hombros, y sus ojos verdes brillaban con lágrimas y alegría. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito. James prometió amar y cuidar a Tracy y a Brenda, construir un hogar lleno de risas y calidez, honrar el pasado mientras abrazaba el futuro. Tracy prometió estar a su lado en los buenos y malos momentos, ser su compañera, y su igual amarlo con toda la fuerza y determinación que la habían sostenido en sus días más oscuros. Y cuando el ministro los declaró marido y mujer, cuando James besó a su esposa, y luego tomó a Brenda en brazos para un abrazo familiar, no quedó un solo ojo seco en el jardín. La recepción se celebró en la mansión en habitaciones que no habían conocido tanta vida y alegría en mucho tiempo. Hubo música, bailes, risas. Brenda corría entre los hijos de los empleados de James. Su risa era la melodía constante de la celebración. En un momento de la noche, James se encontró solo observando a su nueva esposa bailar con su hija. Sintió una presencia a su lado y se dio cuenta de que estaba cerca de la puerta del antiguo dormitorio principal, ahora transformado en una biblioteca y sala de estar. La colección había sido trasladada a una habitación especial que los tres podían disfrutar juntos. Y por un instante James juraría haber sentido una caricia suave en el hombro, un susurro de aprobación, una sensación de paz. Cassandra despidiéndose. Cassandra dándole su bendición. Cassandra diciéndole que estaba bien seguir adelante. Gracias, susurró James al aire, al recuerdo al amor que lo había formado en el hombre que era. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por darme la capacidad de amar de nuevo. Entonces Tracy apareció, tomó su mano y lo arrastró hacia la pista de baile. Y James se dejó arrastrar. Se permitió ser arrasado por el presente, por la realidad de una segunda oportunidad que nunca había esperado recibir. Bailaron hasta muy entrada la noche. La nueva familia Randall, completa, feliz y en casa. Epílogo. Un año después, la casa Randall despertó con el sonido de risas y pies corriendo por el pasillo. James sonrió, antes incluso de abrir los ojos, extendiendo un brazo para acercar a Tracy, que murmuró algo incoherente y se acurrucó más en su abrazo aún medio dormida. «Papi, mami, despierten». Brenda irrumpió en su habitación con su coleta rebotando detrás de ella. Ahora tenía 8 años, estaba libre de cáncer y más llena de energía que nunca. «Es sábado. Dijeron que iríamos al parque. Son las 7 de la mañana, princesa», gruñó James, aunque sonreía. «El parque no se va a ninguna parte. Pero los madrugadores atrapan los gusanos», respondió ella con seriedad. «Y quiero alimentar a los patos». Tracy rió sentándose y frotándose los ojos. «Tiene razón. Al que madruga, Dios lo ayuda». «Ustedes dos van a acabar conmigo», dijo James, fingiendo resignación. Pero ya se estaba levantando de la cama. 30 minutos. Panqueques en la cocina. «¡Yay!», gritó Brenda corriendo a vestirse. Una hora más tarde, la familia Randall estaba en Patterson Park, el mismo lugar donde James había pasado por primera vez una tarde de sábado con Tracy y Brenda tantos meses atrás. Mucho había cambiado desde entonces. Todo había cambiado. Pero ese ritual seguía siendo el mismo, un ancla constante en su vida familiar, siempre en evolución. Mientras Brenda alimentaba a los patos, Tracy y James se sentaban en su banco favorito, las manos entrelazadas, observando a su hija con la serenidad de quien sabe que está exactamente donde debe estar. «Tengo algo que decirte», dijo Tracy de pronto con un leve temblor en la voz. James la miró con preocupación. «¿Qué pasa? Nada malo». «Es solo que...» respiró hondo. «Estoy embarazada». Por un momento James no pudo procesar las palabras. Luego, el significado lo golpeó como una ola, y las lágrimas le llenaron los ojos.
¿De verdad? Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé, confirmó Tracy con los ojos brillando. Me enteré ayer. Quería esperar para decírtelo, buscar el momento perfecto, pero no podía guardármelo más. James la abrazó con fuerza, el corazón tan lleno que temió que se le rompiera. Otra oportunidad. Otra bendición. Otro pedazo del futuro que estaban construyendo juntos. Cassandra estaría tan feliz, susurró contra su cabello. Siempre quiso hijos. Le encantaría saber que su colección será compartida con 2 niños en lugar de 1. Creo que estaría feliz de verte feliz, dijo Tracy suavemente. De que hayas vuelto a amar, de que estés viviendo plenamente en lugar de solo existir. Se quedaron así un largo rato abrazados, mirando a Brenda jugar, soñando con el futuro que se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas. Más tarde ese día le contaron a Brenda que iba a ser hermana mayor. Su emoción fue inmediata y contagiosa. Empezó a planear cómo enseñaría al bebé todo lo que sabía, cómo compartiría sus juguetes y libros, cómo sería la mejor hermana del mundo. Esa noche, mientras los 3 pronto serían 4, estaban juntos en la sala. Brenda pidió ver la colección de nuevo. Fueron los 3 al cuarto que James había diseñado especialmente para las muñecas de Cassandra. Un espacio hermoso con luz perfecta y temperatura controlada, donde la colección se exhibía con amor y respeto. Brenda se detuvo frente a los estantes, observando cada muñeca con atención. Cuando llegue el bebé, dijo con tono serio, ¿podemos compartirlas con él también? Por supuesto, respondió James. Para eso son, para ser compartidas y amadas. Bien, dijo Brenda satisfecha, porque Cassandra quería compartirlas con una hija, ¿verdad? Pues ahora me tiene a mí y pronto tendrá otra si es niña. O un hijo si es niño. Así que su deseo se cumplió, aunque no de la forma que pensaba. James sintió que la garganta se le cerraba. De la boca de los niños brota la verdad más pura. El sueño de Cassandra se había hecho realidad, aunque no de la manera esperada. Pero así es la vida, rara vez sigue el plan, y a veces, si tienes mucha suerte, te da algo incluso mejor. Esa noche, cuando Brenda ya dormía y Tracy descansaba, James se quedó en la habitación de la colección, mirando las fotografías de Cassandra colocadas entre las muñecas. Ella le sonreía desde distintos momentos de su vida juntos, congelada en el tiempo, siempre joven, siempre feliz. Espero que puedas ver esto, dijo en voz baja. Espero que sepas que nunca te olvidé, que nunca te olvidaré.